Last podcast, I used the word insecure and I got freaking jumped on by Brian. You know what? I am insecure about getting herpes. I admit it. I'm insecure about not wanting to get an STD. I'm insecure about there being, hold on, I'm insecure about there being a risk of higher divorce because she's had 10, 20, 30, 40 partners before me. I'm insecure about her having a greater likelihood of relationship dissatisfaction because she's had so many previous partners. I'm insecure because she's probably fried her brain and she's no longer able to pair bond after having 50 previous sexual partners. Eso es lo que nos da miedo. No somos ninguno inseguros. A mí me ha sucedido que estoy con mujeres que dicen estar con 5 y están con 10 y con 15 y con 20. Entonces es un miedo que tenemos constantemente. No se molesten mujeres. Igual que hay muchos hombres malos, hay la misma o más cantidad de mujeres malas. Así que tenemos que tomar nuestras medidas de seguridad. Nada personal. If you want a man that's going to marry you in your future, you should be thinking about how you move. And the way that most modern women move shows that you have no thoughts about what the men want, what the man that you want wants. You only care about yourself. Because you just said, I don't care. You said that. Yeah, I admit that. Exactly. Yeah. So why would the man care about... Es importante que sepan lo que queremos. Pero si no, lo que puedes hacer es lo que hacen todas. Miente y hazte la víctima. Porque sí, todas mienten. Es triste, pero es cierto. You just seem very misogynistic, realistically. What is misogyny? Gotcha, bitch. Why are you using words that you don't even know the definition of? No, that's not what I meant. I think you are misogynistic though. Well, what does misogynistic mean, though? Like, just so I know what you're calling me. Okay, so the reason I said it is just, again, based on the Women. Se la pasan usando adjetivos que no conocen y palabras que no conocen. ¿Sabes qué es lo que sucede? Las mujeres tienen un mecanismo sorprendente que no sé cómo se llama, pero básicamente lo que se basa es lo que sea que tú digas, yo voy a buscar la respuesta más rápida, pero más incoherente para responder. Y estos son el tipo de resultados que sacamos de todo eso. He didn't do what you want him to do. You cheated. We're fighting a lot, and I took that as like a huge, like that hurt me that he didn't want to move in with me. I wasn't ballsy enough. I was like 23 when that happened. So I should have said something. That's a very good excuse. Seriously. Why would you know what you want when you're 23? That's insane. Let me ask you something. Let's say you started selling drugs at 23 and you get caught with 20 kilos of cocaine. Are you going to sit there and tell the federal agent, listen, man, you got to understand, I was only 23. What do you think is going to happen to you? I mean, you're going to go to jail. Yeah, you're going to go do 20 years in prison. Because you're the same one that's going to be and say, I'm 23. I should be able to travel on my own. I should be able to date whoever I want. I should be able to do all these things. You want all the authority without the responsibility. It doesn't go that way. The more authority you have, the more responsibility you have with it. The problem is that you guys want authority without any responsibility, which is ridiculous. Con todo gran poder viene una gran responsabilidad. Las mujeres dan ese tipo de respuestas y tú te quedas como que, ¿y qué hacemos con la realidad de los resultados de lo que tú hiciste? ¿Ah? Sí, me estoy riendo porque me estoy acordando de mis propias experiencias. Pero bueno, no importa. Lo importante es que sepan, mujer, que las consecuencias de los errores que ustedes tienen van a venir independientemente de que tú creas que no fue tan grave o la razón que tú tenías para hacer lo que hiciste. Si yo vengo y le volteo la cara a una mujer, nadie me va a preguntar la razón, simplemente me van a llevar preso como debería, a menos que esté defendiendo mi vida, obviamente. Que si la estoy defendiendo seguro no usaría una cachetada. Pero de resto no hay ninguna justificación independientemente de que a mí me guste o no para hacerlo. Yo no puedo decirles que ella me tenía la piedra afuera, tengo 15 años dando mi vida por ella, trabajando, haciendo de todo, para que de la nada venga y quiera destruir nuestra vida. Y por eso se me fue una cachetadita. Pero en comparación emocionalmente con el estrés y el trauma que me ha hecho pasar como persona, pues eso no sería nada. Y puedes decirle eso e igual vas a ir preso. Las mujeres son alérgicas a la realidad, amigo. If she's going out, it's a deal breaker for me. Huge red flag. That for me, it's a deal breaker. I totally agree. Like, Why is that a deal breaker? Is it because it makes you insecure? It has nothing to do with insecurity. It's What just, is it? this is a dream world hypothetical scenario. Girls really don't be hitting up guys like this. Would you be okay with your long-term monogamous partner going to a nightclub, bar, or party type environment where throughout the course of the night, he's going to get approached, flirted with, and sexually pursued by numerous attractive women, some of which are more attractive than you and could potentially be a better partner than you, and these women are buying him drinks, getting him drunk, and enthusiastically want to sleep with him that night and steal him away from you? You're going to tell me you'd be okay with that? No, not with that. Definitely no. So you can see how this can be a little contradictory because none of you would be okay with it, right?
Es increíble la falta de lógica y de respeto y de personalidad y de responsabilidad de todas estas mujeres. Pero aunque parezca doloroso, sí son la mayoría. A pesar de que le acaban de describir exactamente lo que sucede si ella va a una disco o si anda saliendo sola por allí, ella no tiene problema en decir que no si es el hombre, pero si es ella, el hombre tiene que aceptar. Esto que te parezca tan sorprendente a ti, que tú lo entiendas y ella no lo entienda, esta sorpresa que tú estás experimentando en este momento, yo estoy en la misma, brother. No tengo ni idea de cómo pueden ser tan contradictorias en la cara de uno, porque sabemos que lo que quieren es engañar y salirse con la suya, pero en mi cara. Men are typically expected to court women, approach women, ask them out on dates, maybe pick them up, pay for dates, make the first move, etc. What are women expected to do to build a relationship? So I'm talking about that initial stage. What are women expected to do? Wait, so are we saying that like like he takes you on a Es increíble lo fácil que es para ellas nombrar todas las características y lo que están esperando que haga su pareja por ellas o el hombre por ellas. Y en cuanto se le pregunta a ellas, ok, no hay problema, yo te puedo dar todo eso. ¿Qué estás tú dispuesta a dar a cambio? No tienen ni idea qué decir. No es simplemente que les cuesta o que dicen una cosa, pero quizás no es lo principal. No es que no saben ni siquiera, que no se pueden inventar ni siquiera yo te hago los almuerzos. What? I love men. Like, I think men are the coolest, but I don't need them to survive. You do actually need men to survive. And here's why. Everything that you see around you was built and created and maintained by men. Okay. Everything. The infrastructure in this country, in every single country in the world, is built, created, and maintained by good, honest, hardworking men that just want to provide for their family. Everything, the roads you drive on, the buildings you live in. Lo que sucede es que cuando tú vives toda la vida pensando en tu ego y en que a ti se te tiene que querer, y en cuanto se te cuestiona algo empiezas a llorar emocionalmente, es normal que tú estés tan desconectada de lo que es la realidad. La mayoría de los hombres son personas que quieren hacer lo mejor para su pareja a pesar de sus errores, que no se traduce igual a cuando una mujer está con su pareja, porque no, la mayoría de las mujeres no están con los hombres porque los amen, están con ellos porque les conviene. Entonces no se traduce de un lado igual al otro. Did you cuddle with any of the guys that you hooked up with? Yeah. Do you know how touch starved most men are? Perhaps it was a one-night stand. The guy didn't text you back, but you got sex. You got a cuddle. Most men are so touch starved that like even the fact that you could cuddle, and I'm not challenging the fact that you were perhaps dissatisfied or lonely or depressed because of your phase of promiscuity, right. But most men they can't even get that amount of attention. Most men are, I shouldn't say most, a lot of men, maybe it is most, are invisible to women. They're not getting, a girl's never sliding into their DMs, a girl's never asking them out on a date, a girl's never paying them a compliment, a girl is never going on a date with them, they're not getting cuddles, they're not... Totalmente cierto, la mayoría de los hombres sufren de mucha soledad, pero mucho de eso yo te pensaba antes en mi fase inmadura que quizás se tratara la mayoría de que los hombres no quieren hacer lo que tienen que hacer, pero no se trata de eso, he estado pensando últimamente, creo que se trata más de que los estándares de las mujeres son totalmente irracionales porque no responden a lo que tú das de vuelta. Es decir, el que una mujer te dé sus piernas y comida no hace que tú tengas que darle el fruto de tu trabajo, tu atención, tu dinero, tu protección y darle todo lo que hacemos los hombres por las mujeres, aparte de soportar. Tenemos que despertar, amigos, no más mujeres aprovechándose de nosotros. I was engaged for like 3.5 years before I got out here. So you guys just broke up because you wanted to move with your sister? Yeah. She gave up a 3-year fucking marriage to go to Miami. What the fuck is so good about a fucking palm tree and some fucking immigrants? What are you talking about? A 3-year marriage from Miami. She said, well, he didn't let me go to Miami. You say men? She threw away a 3-year marriage. Lágrimas de cocodrilo. Ella está llorando porque se da cuenta de lo que perdió en ese momento, pero en un rato más allá se le va a olvidar. Las mujeres no se mueven por lo que les conviene o por lo que las hace feliz y a la vez feliz al otro, porque para eso tendrías que pensar en otro. Nada de eso, ni se te ocurra. Sino que se mueven por lo que sienten en el momento. Y ese es el problema de lidiar con mujeres, que si en un momento dado, a pesar de lo que diga la historia, ellas sienten que tienen que irse porque sienten que tú estás siendo malito o que no las dejas abrir sus alas, ellas se van a ir, independientemente de todos los años que invertiste. Me siento muy mal por esa persona. Ojalá y consigas a otra diferente. La morocha ya no te va a servir porque se fue con ella. ¿Qué día naciste? Yo el 15 de enero. Ay, el 15 de enero. Capricornio. Sí, soy Capri. Anda. ¿Y tú? No me jodas, ¿eh?
Hey, esa es la respuesta adecuada, porque si tú y yo estuviéramos hablando de Dragon Ball Z enfrente de dos mujeres, nos mirarían de manera ridícula y seguramente serían un chiste de nuestra infantilidad o de nuestro infantilismo, infanticidio, no sé cómo se diría. Así que si la ves hablando de su horóscopo, diles, no me jodas, yo no hablo de esas tonterías.